Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Maranata. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, aprueba la admisión de Palestina como miembro del pleno derecho. En una palabra, este reconocimiento a Palestina le da el acta de nacimiento o factura como dueño de los lugares bíblicos de Cisjordania y Jerusalén Este, como la Cueva de los Patriarcas en Hebrón, la tumba de José en Neblus, la tumba de Raquel y la iglesia de Natividad en Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que estamos viviendo los últimos días de gracia y que los que esperamos a Cristo en cualquier momento que suene la trompeta desaparezcamos en el arrebatamiento de esta tierra? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 13º programa de su serie profética Maranata. Antes de iniciar me gustaría mandar saludos y agradecer a todos los líderes y pastores que nos han escrito que estos videos los han proyectado en sus congregaciones o en los estudios que tienen en sus grupos familiares, donde algunos han invitado a vecinos y amigos haciendo campañas evangelísticas con estos videos. Bendiciones a todos. Raúl, ante nuestros ojos estamos viendo muchos eventos cumplirse, como la UNESCO reconociendo a Palestina, y en Medio Oriente el agua está hirviendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos dice la palabra de Dios ante todos estos eventos? ¿Acaso podría ser este nuestro último programa? Gracias, Pepe, por invitarme. Es una bendición estar aquí compartiendo con todos la bendita palabra de Dios. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a la pregunta, estamos viendo el cumplimiento de varias profecías en cadena que solo nos indican que nuestra redención está más cerca cada día y que a la hora menos pensada puede suceder ese glorioso evento que estamos esperando, y que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia, y seamos arrebatados. Es hora ya de estar listos, como dijera Pablo en 1 Corintios 9, 24, 25, donde habla de los que corren en el estadio y uno se lleva el premio. Debemos de estar de tal manera de que obtengamos ese premio, porque nuestra recompensa es grande, incomparable, incorruptible. Es hora de no distraernos ya, y debemos de aprender de estos atletas, de estos corredores, que cuando les dicen competidores en sus marcas, es cuando ellos están pensando solamente en su trayecto que van a desarrollar. Y con lo que acaba de suceder ahora en la UNESCO en relación al reconocimiento de Palestina como miembro, nos están diciendo a nosotros como corredores: ¡listos! Y cuando un corredor oye la palabra listos, es ya estar atento, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta y nosotros saldremos disparados a las nubes para encontrarnos con nuestro amado Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, bien, Señor Jesús! Ladies and gentlemen, damas y caballeros, la Conferencia General ha votado y decidido aceptar el proyecto de resolución para admitir a Palestina como miembro de la UNESCO. El reconocimiento de la UNESCO a Palestina ha hecho que las naciones hayan cerrado las puertas para las pláticas directas entre Palestina e Israel.
¿Para qué quiere Palestina política y diplomacia si en las organizaciones puede lograr lo que los acuerdos o los grupos que buscan la paz no se lo dan? Si esta votación le ha dado lo que no le han dado otros, obviamente que ya el camino ya lo sabe. Y esto, en lugar de llevar a un diálogo y a una política, está abriendo la puerta a Palestina a tomar un lugar y una postura más radical. Porque ahora con este reconocimiento es una excusa y un pretexto para tener mayor discrepancia y así enfrentar ya un conflicto regional donde veremos grupos terroristas que van a involucrar varias naciones y que incrementarán sus ataques a Israel, que serán la chispa para dar inicio a la guerra de la confabulación, que desatará el caos y será el camino para las guerras del fin. Raúl, en el pasado programa quedó pendiente de cómo van a dar inicio estas guerras del fin. ¿Qué consecuencias tendrá en el Medio Oriente? ¿Y qué efectos tendrá en el mundo entero tan pronto empiecen este conflicto bélico en Medio Oriente e Israel? Primero que todo, Pepe, siempre para cualquier comentario u opinión que hagamos, tendremos que dar citas bíblicas que sustenten lo que decimos, cómo fue profetizado y dónde está escrito. Porque si no lo hacemos y no traemos y no damos citas bíblicas, caemos en especulaciones o interpretaciones privadas que la misma palabra de Dios rechaza, descalifica y nos alerta en 2 de Pedro 1:20. Porque la palabra profética más segura y confiable es la palabra de Dios, como nos lo dice 2 de Pedro 1:19, donde nos recomienda estar muy atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso es importante tener la palabra de Dios como sustento, porque es la única que nos puede traer luz ante tanta oscuridad y tantas cosas que están sucediendo, que solamente la profecía bíblica te lo puede dar con seguridad y certeza de lo que va a ocurrir. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, utilizando a hombres santos, no cualquier tipo de hombre, hombres santos, para que la escribieran, para dar testimonio de la exactitud de los eventos que están ocurriendo a través de las profecías. Ahora, contestando la primera pregunta, Pepe, ¿cómo van a iniciar estas guerras? En el programa anterior vimos los países que integran esta primera guerra de la confabulación. Le llamamos confabulación porque el Salmo 83 nos lo describe así: para que no haya más memoria y nombre de la nación de Israel, se han confabulado en una de estas naciones. También el asirio se ha juntado con ellas. Aquí está hablando del presidente iraní, donde su objetivo es exactamente como dice la palabra de Dios. A Israel lo quieren borrar del mapa para que ya no haya más memoria y nombre de la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 83. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha asegurado hoy que el mundo será pronto testigo de la destrucción de Israel. Con la ayuda de Dios, la cuenta atrás para la destrucción del Estado sionista ha sido acelerada por las manos de los niños de Líbano y Palestina. En nombre de Dios seremos testigos de la destrucción de este régimen en un futuro próximo. No es la primera vez que el líder islamista hace referencia a la desaparición del Estado hebreo. Ya en octubre de 2005 causó una gran indignación entre la comunidad internacional al decir que Israel debía ser borrado del mapa. Y esta guerra de la confabulación va a iniciar conforme a lo que nos dice Amós en el capítulo 1. Cuando leemos con detenimiento y escudriñamos el significado de cada palabra, descubrimos qué es exactamente lo que está ocurriendo hoy. La palabra nos dice en Amós 1:3, por 3 pecados de Damasco. Cuando habla de pecados, viene de la palabra hebrea peshá, que significa revueltas religiosas. Ahora podemos entender que este problema en Medio Oriente se debe a una guerra religiosa,
Por eso existen las intifadas, donde los islámicos tratan de desaparecer a todo infiel que no se quiera rendir a Alá. Así lo dice el libro del Corán en el Sura número 9. Israel es el lunar en el Medio Oriente que no se ha rendido a Alá. Y en esta tierra, en el Medio Oriente, donde el 99% le pertenece a los árabes y el 1% solo a Israel, vemos cómo todos los países islámicos quieren derrotar, quieren desaparecer a la nación de Israel. ¿Por qué? Por una confrontación que viven religiosa, donde Israel adora al Dios verdadero y el Islam, 600 años después de Cristo, fue creado para desplazar y destruir a Israel de su tierra prometida, heredada divinamente por Padre Eterno, por pacto sempiterno, la tierra de Canaán, como lo dice el Salmo 105, del versículo 8 al versículo 11, y Primera de Crónicas, capítulo 16, del versículo 13 al versículo 18, promesa de herencia dada por Dios mismo a Israel. Ahora, estas revueltas religiosas, las Peshá, las intifadas, que son las guerras contra los infieles, o pecados, como dice la palabra de Dios, por los países árabes en contra de Israel, peleando por la tierra de Canaán, se han intensificado desde que Israel volvió a ser nación en 1948. Ahí empezaron las guerras de independencia, que concluyeron en 1949. Después, en 1967 fue la Guerra de los 6 días, y en 1973 la Guerra del Yom Kippur. Y para sorpresa de todo el mundo, en todas estas guerras, donde el número de ejércitos de los países árabes en su armamento y en el número de soldados superaba por mucho a Israel, donde la comparación no cabía, porque ridiculizaba a Israel en la cantidad. El triunfo siempre ha sido claro y contundente para Israel, para que no le quede la menor duda quién es el pueblo de Dios, y que aquellos que lo quieren desaparecer o borrar del mapa lo piensen antes de intentarlo y vean las promesas que Dios tiene para Israel. Y aquí también me gustaría que pusieran sus barbas a remojar aquellos religiosos que se dicen cristianos y que no han entendido que el pueblo de Dios es Israel, y que lo quieren borrar y desplazar, reemplazándolo con doctrinas torcidas, completamente antisemitas, que están muy alejadas de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios. Olvidan estas personas que Dios sigue siendo el mismo y sigue teniendo en sus planes a Israel, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios, como nos los dice Romanos 11, y ahí descubren que Dios no ha desechado a Israel. Ahora les invito a ver este video, que nos muestra y confirma lo que dice la palabra de Dios, el por qué las naciones árabes se niegan a entablar unas negociaciones directas de paz con Israel y mejor prefieren las confrontaciones, las revueltas religiosas, las peshá o pecados, que el libro de Amós en el capítulo 1 nos dicen que esto será el inicio de la guerra de la confabulación, como nos lo describe el Salmo 83. Habiendo explicado los derechos legales de Israel en Cisjordania, nos enfocaremos ahora en el proceso de paz. Muchos sugieren que la presencia de Israel en Cisjordania, lo que muchos llaman la ocupación, sea la causa de la hostilidad palestina hacia Israel y la razón de que no haya paz. Pero, ¿es realmente verdad? Si la presencia de Israel es la causa del conflicto, entonces no hubo conflicto antes de 1967, cuando Israel no estaba en Cisjordania, ¿correcto? Vamos a ver los hechos. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fue creada en 1964, cuando toda Cisjordania y la Franja de Gaza estaban en manos árabes. ¿Por qué se creó la OLP en 1964, cuando Israel no tenía presencia en Cisjordania ni en Gaza? ¿Cuál Palestina querían liberar?
El escudo de la OLP nos da la respuesta. La OLP fue creada para borrar por la fuerza al Estado de Israel del mapa del Oriente Medio, una meta claramente definida en su carta fundacional. Esta meta no era nueva. La OLP estaba continuando la larga historia árabe de decir no. No a la autodeterminación nacional del pueblo judío, no al reconocimiento de su patria ancestral. Echemos una mirada a la historia. En 1937, la Comisión Peel recomendó la división del territorio, un Estado judío y un Estado árabe. La porción árabe incluiría el 96% del territorio que la Liga de las Naciones había asignado originalmente para la patria judía. Esto incluía mucho más que solamente Cisjordania. Sin embargo, en lugar de aceptar a los judíos como socios de paz, el líder palestino, Had Yamin al-Husseini, dijo no, y encontró un socio con una visión más parecida a la suya. En 1947, las Naciones Unidas recomendaron el Plan de Participación, el cual nuevamente ofrecía a los árabes mucho más que solo Cisjordania. Los judíos dijeron sí, los líderes árabes nuevamente dijeron no, e iniciaron una guerra de exterminio. Israel ganó aquella guerra, estableció su Estado, pero no vieron un día de paz, a pesar del hecho que sus vecinos árabes controlaban toda Cisjordania. Los árabes continuaron diciendo no. Atacaron a Israel sin piedad, utilizando Cisjordania como base de operaciones, hasta que Israel la tomó en una guerra de autodefensa en 1967. Después de la guerra, la Liga Árabe rechazó todos los esfuerzos de paz. Siguieron eligiendo la fuerza por encima de negociar, y en una cumbre en la ciudad de Khartoum oímos nuevamente no, no, no. Avancemos al año 1993. Israel y los palestinos firman los acuerdos de Oslo. Los palestinos estaban diciendo que sí, eso parecía. Israel dijo que sí y otorgó control territorial a un gobierno palestino que a su vez ayudó a establecer. Pero a pesar de los acuerdos firmados, las acciones palestinas decían no. Durante los siguientes 5 años, Israel sufrió un significativo aumento de ataques terroristas que mataron a cientos de israelíes. En 1996, Yasser Arafat declara: planificamos eliminar el Estado de Israel y establecer un Estado puramente palestino. Pero Israel no se dio por vencido, diciendo sí. En el año 2000, el primer ministro israelí Barak ofrece a los palestinos el 93% de Cisjordania. Nuevamente la respuesta es no, acompañado de un aumento en terrorismo. En 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza, desarraigando 8.500 ciudadanos israelíes, esperando fomentar la paz. Los palestinos otra vez dicen no. Esta vez aumentan en más de un 500% los ataques con cohetes desde Gaza contra la población civil israelí. En 2008, otro intento de Israel de decir sí. El primer ministro Olmert acepta casi todas las demandas palestinas, incluyendo el traspaso de casi el 100% de Cisjordania, con pequeños intercambios de territorio. Los palestinos, otra vez, no. Entonces, ¿qué podemos concluir? 1. El conflicto no se originó por la presencia de Israel en Cisjordania. La causa real del conflicto sigue siendo hasta hoy la larga historia árabe de decir no. No a la paz, no a la existencia de Israel, porque decir no es consecuente con la política palestina, la educación y los medios de comunicación. Líderes políticos y religiosos continuamente promueven la destrucción de Israel. 2. Israel ha dicho sí durante décadas y lo ha aprobado firmando la paz con Jordania y Egipto. Así que, ¿cómo continuaremos desde aquí? ¿Cómo alcanzaremos la paz? Con un poco de buena voluntad, reconocimiento mutuo del derecho a la autodeterminación y concesiones reales de ambos lados. Israel, por su parte, seguirá diciendo sí a una paz verdadera y duradera. Pero para que el proceso de paz sea exitoso, los palestinos deberán renunciar a su implacable decisión de elegir la fuerza por encima de negociar y de elegir no por sobre sí. El libro de Amós en el capítulo 1 nos describe los lugares que van a ser alcanzados y afectados con esta destrucción, los castigos que vendrán a Siria y su capital, la ciudad de Damasco. Isaías capítulo 17 del versículo 1 al 3 nos dice que quedará en un montón de ruinas y va a
ser destruida porque Jeremías 49 del versículo 23 al versículo 27 nos da la causa, el motivo. Ahí estarán viviendo una angustia, con temblor y dolores como mujer que está de parto. ¿Por qué? Porque en Damasco se encuentran los líderes intelectuales de los grupos terroristas Hamas, Yihad Islámica, Al-Fatah y Hezbollah. Y en ese lugar cuentan con el apoyo del propio presidente de Siria y del presidente iraní, el asirio, que se ha confabulado con ellos, que ya han hecho un pacto de defensa en contra de Israel, como lo describe el Salmo 83. Ahora, en Siria, este grupo va a tomar una decisión que obviamente traerá nerviosismo, angustia y temblor, porque saben de los alcances en que pueden caer al amenazar a Israel y atacarlo. Porque ya tienen antecedentes de lo que les ha ocurrido cuando han atacado a Israel. La guerra de independencia, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, donde han sido derrotados contundentemente por el ejército de Israel. Obviamente esto los hará estar en angustia y en confusión al tomar una decisión de atacar a Israel y encender el Medio Oriente a la guerra de la confabulación. Para ello, el mismo presidente de Siria ha amenazado que tan pronto sea presionado o su gobierno esté en riesgo, va a atacar a Israel, y ha declarado que va a ser una lluvia de misiles donde con el grupo Hezbollah los hará caer en Tel Aviv. Obviamente que será la chispa que dé inicio a las guerras del fin. Y estos ataques contra Israel van a ser de diferentes frentes, donde se verán involucrados varios lugares que la misma palabra habla. El libro de Amós, en el capítulo 1, nos describe los lugares que van a ser involucrados y cómo van a ser afectados. Nos menciona al país de Siria y su capital Damasco. Nos habla también del valle de Abén, y en la parte sur de Israel nos habla de Gaza. No olvidemos que en Gaza están los grupos terroristas Hamas y el Yihad Islámica, que constantemente están mandando misiles a Israel. Está Asdod, Escalón y Ecrón, que es un lugar filisteo. Y en la parte norte, en el país de Líbano, está la ciudad de Tiro. Y ahí debemos recordar que ahí está el grupo terrorista Hezbollah, y que ha tenido guerras como la del 2006 contra Israel. En el sureste y el este encontramos la zona de Edom, como de Amón, lugares que corresponden a Jordania y a parte de Palestina, donde los efectos de destrucción van a ser como dice la palabra de Dios, porque la profecía lo ha declarado así. Me están llegando estas preguntas. ¿Qué eventos de los que hemos visto son antes de la semana 70 y qué eventos son ya durante la semana y la gran tribulación? El tiempo se nos ha terminado. Quedan pendientes las respuestas a estas preguntas para el siguiente programa. Raúl, antes de despedirnos, ¿podrías orar por todas aquellas personas que nos están viendo y que están estudiando con este programa la palabra de Dios? Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti para pedirte que todas aquellas personas que estén escuchando o viendo este programa sean bendecidos en grande manera. Pedimos que tu Santo Espíritu traiga discernimiento para poder entender qué tiempos estamos viviendo. Prepáralos, bendícelos. Y Padre amado, para aquellas personas que aún no se han rendido a ti, el día de hoy puede ser día de salvación para ellos. Y si tú eres una persona que no has declarado a Jesús como su Señor y Salvador, hoy puede ser ese día. Repite después de mí y dile: Señor Jesucristo, desde hoy me rindo a ti. Desde hoy te pido en el nombre glorioso que es sobre todo nombre de mi Señor Jesucristo, entres a mi vida, porque desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Padre amado, que tu sangre preciosa limpie todos mis pecados. Y desde hoy te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida. Cúbreme con tu sangre preciosa y líbrame de todo mal y de todas estas cosas que vendrán. Y prepáranos, Padre, para ese glorioso encuentro que estamos esperando con todo nuestro corazón cuando tú vengas en las nubes por nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
no me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.